Dios me les bendiga, mis hermanos y hermanas líderes y lideresas. Sean bienvenidos una vez más a este estudio que tenemos cada semana para prepararnos con el tema que vamos a compartir en cada una de las células donde nuestro Señor nos tiene trabajando. Es una alegría el poder saber que estos comentarios están siendo de bendición para muchos hermanos que buscan un apoyo extra para exponer de una manera eficaz el tema en cada una de las células donde trabajan. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas que han escrito al chat de Facebook de Líderes Elín, donde también han hecho sus recomendaciones, solicitudes y escriben esas palabras de agradecimiento por este trabajo que se está realizando. Este trabajo ha surgido a iniciativa de la necesidad de tener un apoyo mayor en cuanto al tema y que seamos más eficaces en la obra del Señor. En esta hora vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él dándonos su sabiduría, que abra nuestro entendimiento a las Escrituras y que nos prepare para compartir esta palabra en el próximo día sábado. Oramos, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque nos concedes este privilegio de reunirnos a través de este medio para meditar en tu palabra. Señor, lo hacemos con la disposición de prepararnos para llevar tu palabra con eficacia, presentarla con propiedad y realizar un buen trabajo en tu obra. Nos disponemos a leer tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, prepara nuestros corazones. Danos esta bendición, mi Señor bendito, que anhelamos, y permítenos, Señor, poder compartirla a cada vida, Señor, en cada una de las células donde nos tienes trabajando. Danos tu bendición, Señor, danos tu palabra. Gracias, bendito Cristo Jesús, y que toda la gloria, toda la honra sea para ti. Gracias, buen Señor. Amén y amén. El tema a compartir este próximo día sábado es el verdadero ayuno. Y la lectura la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y nos dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La verdad central nos dice: nuestra espiritualidad debe dejar de lado la falsedad, la hipocresía y la indiferencia. El tema que vamos a compartir hace referencia a el verdadero ayuno, pues vemos a lo largo de la historia humana que el ayuno siempre ha sido practicado por el hombre, y vemos en la Escritura que hay muchos ejemplos de la práctica de ayuno en el Antiguo Testamento. Y el ayuno consiste en abstenerse de alimentos por lo menos durante 24 horas, a fin de dedicar ese tiempo para la búsqueda de Dios. El ayuno ha sido practicado como señal de arrepentimiento, también como señal de humillación ante Dios. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra del Señor de cómo nuestro Dios ha respondido cuando el pueblo o alguien se ha entregado en la búsqueda de Dios a través de la práctica del ayuno. Y cómo Dios ha respondido al clamor que ha sido elevado. Es una práctica que aún en estos tiempos también la Iglesia practica, porque el ayuno no quedó limitado solamente al Antiguo Testamento, sino que es una práctica que la Iglesia debe mantener, porque es un medio a través del cual refleja un verdadero deseo por encontrar la voluntad de Dios, de humillación ante Dios y también de dedicación completa en la búsqueda de la voluntad de Dios. El punto número 1 dice la importancia del ayuno, y tiene como referencia el versículo número 16, que dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este versículo número 16
comienza diciendo, cuando ayunéis. Son palabras de nuestro Señor Jesús con las cuales está aseverando y también confirmando que la iglesia, que su pueblo, también practicaría el ayuno. A nuestro Señor Jesús le hicieron la pregunta los discípulos de Juan el Bautista, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Nuestro Señor Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nuestro Señor Jesús establecía que sus discípulos practicarían el ayuno después de que Él fuera quitado de en medio de ellos. No invalidó nuestro Señor Jesús el ayuno, sino que con estas palabras Él aseveró que esta práctica iba a ser también realizada por su iglesia. Tanta importancia tiene el ayuno que nuestro Señor Jesús, al comenzar su ministerio, se sometió durante 40 días a un ayuno para la búsqueda del Padre Celestial y en la preparación, podríamos decir, para iniciar el ministerio que iba a desarrollar en esta tierra. Para el cristiano es una práctica muy importante el ayuno, porque necesitamos a Dios. Pues la mayoría de personas no ven la necesidad de Dios en sus vidas. Cuando ven que nada les falta, cuando consideran que todo lo tienen y que son responsables de sus talentos y de sus habilidades, y llegan a darse crédito a sí mismos por todo lo que tienen o pueden hacer. Y llega la persona a volverse orgullosa y se enaltece y comienza a convertirse en una persona llena de vanidad, a tener una vida muy vana, confiando en sí mismos, no llegando a comprender que es Dios el que da la vida, el que da el aliento, el que sostiene la vida del hombre. El someternos al ayuno nos permite también reconocer la dependencia que tenemos de Dios, porque con el ayuno afligimos también nuestro cuerpo, y al afligir nuestro cuerpo con la falta de alimento, con la falta de agua, nos damos cuenta que somos necesitados de Dios y de la provisión que Él diariamente da a nuestras vidas. Y es necesario afligir el cuerpo porque aún aquellos que están tratando de una manera muy sincera agradar y obedecer a Dios y que admiten aún que son débiles y necesitan la fuerza y la orientación de Dios, pueden no entender también esto. Pueden decir que son necesitados de Dios y aún así no comprenderlo totalmente, hasta que humillamos nuestra vida y humillamos nuestra carne y vemos de manera palpable cuán necesitados somos de nuestro Dios. Job lo experimentó y se dio cuenta de ello. Después de muchas aflicciones y pruebas, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él tuvo un acto de humillación ante Dios. Podríamos llegar a considerar que hemos entendido todo en la vida espiritual y la vida religiosa, que lo tenemos de una manera muy clara y de alguna manera confesarlo. Y vemos que Job fue un varón del cual Dios daba testimonio de la fe que él tenía. Pero ahora lo vemos confesando que solamente de oídas había oído de Dios. Mis hermanos, no hemos llegado a la plenitud del conocimiento de Dios y del reconocimiento que tenemos que tener delante de Dios. El reconocimiento de la dependencia de Él, de sus favores, sus misericordias y su inmenso amor. Y damos por sentado que hemos entendido muchas cosas en la vida cristiana, pero nuestra mente puede engañarnos y pensar que todo está bien porque damos por sentado que lo tenemos por entendido y aún que no necesitamos hacer más o llegar a considerar que ya estamos tan cerca de Él cuando podría ser todo lo contrario. Pero nuestro Señor dice en su palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, el cristiano necesita constantemente humillarse delante de Dios, humillar su carne, doblegar su voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Es una manera, mis hermanos, también de disciplinarnos, porque doblegar nuestra carne, afligir nuestro cuerpo, también nos permite que en la vida diaria también
nos sometamos a la voluntad de Dios, pues en nosotros, nuestra carne, nuestra mente, no quiere obedecer a la voluntad de Dios. Pues la palabra dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero dice la palabra que ni tampoco pueden. Entonces tenemos una carne que se resiste a la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos humillamos mediante el ayuno, Dios nos ayuda. Y cuando sentimos esa necesidad en nuestra carne, el hambre y la sed, entonces reconocemos la magnitud de la dependencia que tenemos de Dios. Y se hace evidente esa dependencia. Y nos damos cuenta cuánto necesitamos de Él, de nuestro Creador, y de toda su provisión para nosotros, para que nos nutra, para que nos sustente, para que nos sostenga, para sostener esta vida temporal en esta tierra. Pues todo en nuestro existir proviene de Dios. Al ayunar, al afligir nuestra carne, doblegar nuestro cuerpo, podemos reconocer esa tremenda necesidad de nuestro Dios y podemos ver cuán débiles e insignificantes somos, y así nos sentimos durante el ayuno, y nos damos cuenta de lo mucho y lo desesperadamente necesitados que somos de Dios para mantener nuestra vida en todos los sentidos. Solo por el ayuno puede alguien darse cuenta de lo mucho que necesita de Dios. Difícilmente alguien puede reconocer esto sin practicar el ayuno. La práctica del ayuno nos ayuda también a disciplinarnos para que ante la tentación y ante la prueba, ante la seducción de este mundo, seamos capaces de no sucumbir ante las tentaciones. Porque a través de la búsqueda constante de nuestro Dios, a través de la práctica del ayuno, hemos aprendido a sujetar nuestra carne, a afligirla y someternos a la voluntad de Dios. Podemos ver cuán importante es la práctica del ayuno para la vida del cristiano, que nuestro Señor lo reconoce de manera tácita, que sería una práctica que se mantendría siempre en la vida cristiana. En el libro de Santiago, nuestro Señor habla de humillarse a sí mismo, con llanto y lamento. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, afligíos, es ayunar, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo esto es parte del ayuno. Y vemos cuán importante es que nuestro Señor lo menciona también en su palabra, en el Nuevo Testamento, a fin de que el cristiano tenga esa búsqueda de nuestro Señor de esta manera, llegando delante de Él con esta práctica en arrepentimiento y humillación para presentar delante de nuestro Dios las peticiones y las aflicciones que nos aquejan. El punto número 2 dice, el falso ayuno. Siempre tiene como versículo de referencia el versículo número 16. Leemos nuevamente, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Veíamos que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a nuestro Señor Jesús por qué sus discípulos no practicaban el ayuno, por qué no ayunaban. Pues ellos sí lo hacían, y también los fariseos. Y lo que había sucedido es que estos líderes religiosos habían degenerado el objetivo por el cual debía practicarse el ayuno. Cuando ellos practicaban o se sometían a un ayuno, se preocupaban de que toda la gente supiera que ellos estaban bajo ayuno. Y nuestro Señor le dice a sus discípulos que al ayunar que no sean como los fariseos, que practicaban un ayuno hipócrita, porque dice que demudaban su rostro para mostrar a los hombres que ayunaban. Lo que buscaban con la práctica y darla a conocer a todo el mundo que la estaban ejerciendo era lograr acentuar una apariencia de piedad delante de los hombres, pero buscaban más un resultado a nivel personal que unos objetivos espirituales o sinceros con esta práctica del ayuno.
Y seguramente el pueblo era fácilmente sorprendido cuando por la calle o al ir a la sinagoga se encontraban con algún líder religioso o con alguna persona vestida con atuendos o con el rostro completamente demudado y quizás hasta desaliñado, descuidado físicamente, en demostración de que estaba sometiéndose a un ayuno. Y quizás el pueblo era fácilmente sorprendido y concentraba toda su admiración sobre aquella persona que estaba practicando su ayuno. Pero nuestro Señor Jesús revela que ese ayuno era un ayuno hipócrita, un ayuno falso, que simplemente era, podríamos decirlo con palabras de nuestro tiempo, simplemente era una aguantada de hambre, y que por no practicarse con el entendimiento de encontrar la voluntad de Dios y con una verdadera humillación de la carne y de la voluntad hacia Dios, no podían alcanzar los objetivos por los cuales ellos decían que estaban sometiéndose a un ayuno. Seguramente ni siquiera tenían un objetivo por el cual ayunar, simplemente lo hacían porque llegaba la fecha en la que había que hacerlo y que se dieran cuenta todos que ellos practicaban el ayuno conforme a las fechas establecidas. Buscaban únicamente la admiración de los hombres y era lo único que podían conseguir. Un simple acto para las personas, un espectáculo para las personas, un acto o un show de religiosidad, con lo cual pretendían alardear delante de los demás que eran muy religiosos, respetuosos de las costumbres, de las celebraciones y dar una apariencia de mayor espiritualidad delante de los demás. Eso no resultaba en otra cosa más que en un falso ayuno. Pero nuestro Señor Jesús dice, no seáis austeros como los hipócritas. Hemos visto que el ayuno es muy importante, que nuestro Señor Jesús también lo practicó. Y en el Antiguo Testamento, quienes practicaron el ayuno con sinceridad recibieron respuesta de parte de Dios. Aún el rey Acab ayunó, después de que Dios le dio una última advertencia de lo que le iba a suceder a él y a su familia. Este rey se sometió a un ayuno. Esa advertencia que Dios le dio produjo resultados en él, y Acab rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, y aún durmió en cilicio y anduvo humillado, afligido. Y la reacción de Dios fue el decirle a Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Nuestro Señor desea que al practicar el ayuno lo hagamos con una sincera actitud de arrepentimiento, con humillación delante de Él. Ayunar da resultado. Podemos verlo, si Dios tuvo piedad del malvado Acab, cuánto más no escuchará las oraciones de sus hijos que han sido engendrados espiritualmente por Él, y les va a ayudar cuando ayunen en tiempos de necesidad o recurren a Él con actitud de arrepentimiento genuino. Es lo que nuestro Señor desea cuando se le busca también a través del ayuno. No ha sido establecido el ayuno para que los cristianos den una apariencia de piedad delante de los demás, o que vayamos a practicarlo simplemente porque han convocado y si no voy me van a criticar, o porque el día que he establecido la congregación en que hay ayuno, pues hay que asistir, sino que lo hagamos con el entendimiento que conlleva someternos a un ayuno en una genuina búsqueda de Dios. Y yo aplicaría aquí en este punto número 2 el versículo número 17, que dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y dice el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El ayuno debe de ser un secreto, conocido solo por Dios, pues Él conoce el secreto. Nuestro Señor dice que al ayunar, que no pretendamos que lo sepa todo el mundo, pues nuestro Señor conoce los corazones y sabe muy bien cuando un ayuno no es sincero, cuando un ayuno no se está haciendo con la verdadera disposición de encontrarle y dedicar ese tiempo para la búsqueda de Él.
sino para dar una apariencia de piedad. Y este es un error que fácilmente puede cometer cualquier persona y llegar a convertir algunas prácticas del cristianismo en su vida, llegarlas a convertirlas en un show religioso y tratar de obtener una ganancia personal, un rédito personal, con una apariencia de piedad, alardeando de lo que pueden o han logrado espiritualmente por sus méritos personales, pretendiendo ser más espirituales que los demás, pero con un corazón entenebrecido, con un corazón que realmente no está humillado delante de Dios. A nuestro Señor no le interesa la apariencia que pueda tener una persona, si ésta no proviene como resultado de una verdadera transformación en su corazón, de un genuino arrepentimiento y de un corazón humillado delante de Él. Si la práctica cristiana, si la práctica religiosa no lleva la actitud con la cual nuestro Señor desea que la realicemos y que aún se están practicando con malas actitudes hacia nuestro prójimo, tales prácticas religiosas, tal práctica cristiana particular de esos creyentes, no son recibidas por nuestro Dios, porque no han humillado primeramente su corazón y su voluntad, y la apariencia de aflicción hacia la carne que están realizando no está alcanzando los propósitos para los cuales Dios lo ha establecido, en reconocer la dependencia de Dios y aprender a tener una vida disciplinada de su carne, de su voluntad y de sujeción a nuestro Padre Celestial. El punto número 3 nos dice cómo debemos ayunar. Este punto número 3 está planteado en forma de pregunta. Y en este punto número 3 no hay versículo de referencia a la lectura que hemos leído en Mateo capítulo 6, sino que tiene como referencia a Isaías 58, del versículo 6 al 8. Pero partiendo de la pregunta ¿cómo debemos ayunar? Es la idea que tenemos que desarrollar ante nuestros hermanos que escucharán esta enseñanza. Recordemos que ayunar es abstenerse de ingerir alimentos, por lo menos durante 24 horas. Pero vemos que no hay un periodo establecido en la palabra del Señor que diga cuánta duración debe de tener el ayuno. También bajo la dirección del Espíritu Santo y lo que ponga en su corazón, puede establecer un periodo de ayuno de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o algunos le llaman un medio ayuno, pero siempre es un ayuno hasta después del mediodía. Pero lo que debemos tener en mente cuando vamos a disponer nuestra vida, cuando vamos a disponernos a la práctica del ayuno es que vamos a dedicar ese tiempo para estudiar la palabra del Señor, para meditar en ella y para orar, disponiéndonos al ayuno y estudiando la palabra, meditando en ella y orando constantemente durante la realización o la práctica del ayuno, y con esa sinceridad de la búsqueda de la voluntad de Dios, la humillación delante de Él, veremos que nuestro Señor responderá a las peticiones que le presentamos. Nuestro Señor nos responde no porque hemos estado aguantando hambre, no porque hemos dejado de comer, no porque estamos solamente en una actitud de tremenda necesidad, porque el ayuno no lo vayamos a entender o como podrían entender algunos. Claro, podrían ser no cristianos o cristianos recién convertidos, de creer que con el ayuno le estamos doblando el brazo a Dios y que con ello le vamos a convencer de que nos responda, sino que nuestro Señor nos responde por la sinceridad, la humillación, el arrepentimiento con el cual llegamos delante de Él, y que dedicamos este tiempo y nos abstenemos de las viandas para dedicarlo a nuestro Dios y buscarle en un tiempo mayor de oración, de la búsqueda de su palabra. Ahora, cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en ella, podemos aprovechar también de estudiar esos temas y meditar en esos temas referentes también a la ocasión por la cual estamos buscando a nuestro Señor a través del ayuno que estamos practicando. Si es para perdón de pecados, si es para sanidad,
si es por la nación, si es por la conversión de nuestros hijos o de nuestros amigos o parientes, si es por protección en medio del peligro, si es por provisión de alimentar nuestras vidas con su palabra, estudiándola, meditando en ella y hablando con nuestro Dios a través de la oración. Es la manera como debemos ayunar, y siendo también un secreto que solamente lo conoce nuestro Dios. Claro, hay ocasiones en que nos ponemos de acuerdo con otros hermanos para ayunar, como en el caso de los ayunos que se están realizando en nuestra iglesia una vez al mes, de ayunar por nuestra nación. Ahí todos sabemos, nos damos cuenta que estamos ayunando. Son ocasiones en las que no es un secreto, pero no hay problema en ello. Nuestro Señor ha dicho que si nos ponemos de acuerdo en una cosa y le rogamos al Padre, que Él lo hará. Pero la bendición en el ayuno, la victoria en el ayuno está en que a través de Él reconocemos la dependencia de nuestro Dios. Es un acto de humillación y arrepentimiento, de reconocimiento de que necesitamos la misericordia de nuestro Dios y del tiempo que dedicamos para estudiar su palabra y orar, en donde no le estamos dando importancia a nuestros intereses físicos como la comida y la bebida, sino que con ello estamos aprovechando de esa necesidad que siente nuestro cuerpo para subsistir. Nos hace reconocer cuán necesitados somos de Dios. Así, con esta actitud de humillación y arrepentimiento, llegamos delante de nuestro Dios, invocando su santo nombre, buscándole en oración ferviente, en oración constante, escudriñando su palabra, alimentándonos de ella, meditando en ella y clamando a nuestro Dios. Ahí estamos en el secreto de nuestro Señor. Y Él dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la manera como debemos de ayunar. Y que llegamos a nuestro Señor en ayuno con una petición o unas peticiones específicas por lo cual estamos presentando ese ayuno, dedicando ese tiempo, sabiendo que todo aquel que invoca a nuestro Señor no vuelve avergonzado, y que Él nos invita a clamarle, y que Él está atento a nuestro clamor, y Él responde a cada uno de sus hijos. Mis hermanos, les decía que el punto número 3 tiene como referencia a Isaías 58, del 6 al 8. Pero en este versículo, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6 al 8, nuestro Señor habla del ayuno, pero en un sentido de que le busquemos, pero que también tengamos un corazón justo. Porque, ¿cómo podríamos buscar a nuestro Señor en ayuno, buscando respuesta de parte de nuestro Dios, y no hemos desatado ligaduras de impiedad, como tener a alguien atado con ataduras injustas a nuestro prójimo, o a nuestra servidumbre con un contrato fraudulento, o no desatar ligaduras de yugo y no dejar libre en libertad a cualquiera que tenemos bajo nuestro control injustamente? Si no estamos distribuyendo entre los pobres, si no estamos compartiendo, si no nos identificamos con los necesitados, no podría la iglesia llevar este estilo de cristianismo o este estilo de vida cristiana diciendo que tiene hambre y sed de justicia y buscando a Dios en ayuno, pero siendo injusto con su prójimo. Por eso nuestro Señor le reprochaba a su pueblo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es necesario que nos deshagamos de las obras de injusticia y llegar con un corazón humillado y un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y nuestro Señor dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Oiga muy bien, y dice pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire, dice nuestro Señor, que tu salvación se dejará ver pronto, mis hermanos. Nosotros estamos clamando, la iglesia está clamando, la iglesia constantemente está presentando ayuno y oración. Si queremos ver la respuesta pronto, si queremos ver la salvación pronto, si queremos ver la luz como el alba, es necesario que seamos justos. Entonces irá la justicia, nuestra salvación delante de nosotros, y también en nuestra retaguardia dice que la gloria de Jehová
como lo hizo con su pueblo, que guiaba a su pueblo, a quien rescató. La salvación de Dios iba delante de ellos, guiándolos en forma de nube. Pero también en la retaguardia estaba la gloria de Jehová, deteniendo también al perseguidor, al egipcio que venía tras ellos. Así nuestro Señor desea y quiere que su pueblo en este tiempo se humille, se arrepienta, que le busque con sinceridad, que únicamente busque agradarle a Él, que desee conocer y encontrar su voluntad, que mantenga una comunión, una relación, una comunicación constante con Él, solamente para Dios, con Dios, que le busque en lo secreto y que haga a un lado toda falsedad, toda hipocresía y toda indiferencia con su prójimo, y que su espiritualidad sea genuina, y entonces nacerá su luz como el alba y su salvación se dejará ver pronto. Gloria a Dios. Oramos. Bendito Señor, bendito Cristo Jesús, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, mi Dios bendito, haga su obra en nuestros corazones. Mi Dios bendito, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Danos un corazón sincero, un corazón que se humille delante de ti, un corazón que te anhele, un corazón que te busque, un corazón que te agrade, un corazón que reconozca la necesidad de ti, mi bendito Dios. Bendito Cristo Jesús, somos necesitados tuyos. Padre Celestial, te necesitamos. Necesitamos, mi Dios bendito, tus cuidados. Necesitamos tu protección. Necesitamos tu providencia, Señor. Necesitamos tu ayuda. Bendito Dios, que en cada práctica de nuestra fe cristiana, mi Dios bendito, que sea una práctica genuina y sincera, no de apariencia solamente delante de los hombres, sino que nuestro cristianismo, que nuestra práctica religiosa, que nuestra práctica de la vida cristiana, Señor, sea en obediencia a ti, con deseo de agradarte, Señor. Y cuando te buscamos, Señor, en clamor, en ayuno, en oración, Dios bendito, podamos ver respondidas nuestras peticiones pronto, Señor, porque nuestra vida diaria y nuestra búsqueda hacia ti, Señor, es a través de una vida sincera, de un corazón sincero, humillado delante de ti y en arrepentimiento genuino, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Reprende las obras del diablo. Purifica los corazones de tus hijos y tus hijas. Somos tuyos, bendito Cristo Jesús. Haz tu obra en nosotros. Ahora, Señor, prepara a tus hijos y a tus hijas. Capacítalos, Señor, y desarrolla esta palabra en sus corazones, en sus mentes. Potencializa, Señor, la preparación que ellos han hecho, mi Dios bendito, para llevar tu palabra. Potencializa, mi Dios bendito, y que tu Espíritu Santo acompañe esa labor y la palabra que ellos van a compartir, que vaya revestida del poder de tu Espíritu Santo. Salva las vidas, Señor. Restaura los corazones. Responde el clamor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me les bendiga y hagamos la obra de nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Adelante, mis hermanos. Dios me les bendiga.